Bueno, pues tengo el honor de presentar al excelentísimo y reverendísimo señor don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. También eso implica una gran alegría en nuestra casa, porque el Centro Teológico de Oviedo pues, está afiliado a nosotros y además aquí pues, está hoy casi en plenitud, por lo menos de alumnos, ¿no? Así que don Jesús está en su casa, pero además tiene mucha gente de su casa más próxima aquí escuchándole hoy. Nace en Madrid el 18 de enero de 1955, ingresa en el Seminario Conciliar de Toledo en 1975 y realiza sus estudios institucionales teológicos en él. Bueno, no, tiene tan buen gusto, que eso es parte del espíritu, de estudiar el bachillerato en la Facultad de Teología en el norte de España, de Burgos. Por lo que me toca también, pues el espíritu también habla. Luego hizo la licenciatura en espiritualidad en el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma, en Teología de la Vida Religiosa en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde sigue mostrando el buen gusto del espíritu en él, y asimismo es doctor en Sagrada Teología por el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma. En 1981, damos un poquito hacia atrás, ingresa en la Orden Franciscana, provincia de San Gregorio Magno de Castilla. Ahí era Fray Jesús, realizando su profesión solemne el 14 de septiembre de 1985 en Toledo, ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1966. El 23 de octubre de 2003 se hace público su nombramiento como obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, y el 21 de noviembre de 2009 es nombrado arzobispo de Oviedo. En la conferencia episcopal ha sido presidente y ha participado como miembro de varias de las comisiones episcopales. Yo destacaría presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y otra de sus características, con la cual también nos llena de gozo, es que a lo largo de su vida ministerial también ejerció el ministerio pastoral siendo profesor y por eso tanto académico. Podríamos decir actualmente que Monseñor Jesús Sanz es uno de los obispos con un perfil académico o mayor perfil académico en la conferencia episcopal. Cuestión que también es, no sé si un gemido del espíritu, pero sí el espíritu habla también por ello, ¿no? Cuando se elige a alguien con perfil académico, sobre todo en una sociedad con problemas tan complejos, difíciles, y donde se necesita tantas veces una reflexión pues calmada, teológica, profunda. Publicaciones son muy numerosas, sobre todo en teología franciscana. En eso también tenemos bastante comunicación, no porque yo haya publicado sobre teología franciscana, que no, pero yo siempre en Burgos he vivido al lado del convento de las Clarisas, y donde también vivía la fraternidad franciscana hasta hace poco tiempo, ¿no? Con lo cual mi conexión con el espíritu franciscano pues, hace que también sea para mí pues una alegría poder presentar en este día a don Jesús Sanz. Nos va a hablar, como ha dicho el decano, en su ponencia inaugural sobre los gemidos del espíritu, una reflexión teológica sobre la historia inconclusa de la salvación. Pues, don Jesús, muchas gracias y tiene la palabra. Agradezco la presentación que me ha hecho el señor vicedecano. De escuchar tus palabras, tengo que decir que el gusto es tuyo y yo lo comparto. Saludo al señor obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo y gran canciller de nuestra universidad, a los profesores, directores de los centros afiliados, a los alumnos que habéis acudido a estas jornadas.
Estamos cada día constatando la vulnerabilidad de nuestra vida. Todos los paraguas atómicos, todas las cámaras de seguridad, todos los drones con los que somos vigilados y las redes sociales que nos sirven para comunicarnos y al mismo tiempo para aislarnos hasta desconocernos, dibujan con enorme incertidumbre la realidad dura de una intemperie global que coincide con nuestro tiempo. Y como se preguntó el pensador y exegeta franco-judío André Necker, también nosotros nos cuestionamos si después de Auschwitz es posible hacer teología en una especie de exilio de la palabra de Dios en medio de nuestros holocaustos, guerras y tragedias. Es también el precioso testimonio de Benedicto XVI cuando visitó este campo de concentración nazi, Auschwitz-Birkenau, con aquellas conmovedoras palabras. En un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? Con esta actitud de silencio nos inclinamos profundamente en nuestro interior ante las innumerables personas que aquí sufrieron y murieron. Sin embargo, este silencio se transforma en petición de perdón y reconciliación, hecha en voz alta un grito al Dios vivo para que no vuelva a permitir jamás algo semejante. Poniendo fecha de nuestros días, podemos atestiguar que suenan las sirenas y se reabren los refugios antiaéreos que con premura y pánico absorben a la población impávida que no entiende casi nada de lo que está sucediendo. Es un macabro escenario que se repite en la larga historia de la humanidad. Cambian los métodos, son más sofisticados los armamentos, pero el rictus de dolor, de miedo y la capacidad de autodestrucción fratricida sigue siendo la misma. Caín lo hizo con una simple quijada de asno matando de un golpe a su hermano Abel. Desde entonces hasta los drones de precisión milimétrica con los misiles que escupen para asestar un golpe mortal al enemigo de enfrente han pasado siglos y siglos, pero sigue siendo igual y vigente el absurdo que significa siempre matar al hermano, por más que pueda pensar, sentir y creer de un modo distinto al nuestro. Es un botón de muestra poco amable para empezar una ponencia que nos dice que algo de nuestra convulsa historia de la humanidad sigue teniendo sin resolver importantes cuestiones y nos impone la duda corrosiva de no saber escribirla de modo adecuado y esperado. Por eso nos preguntamos sobre los gemidos de Dios, esos gemidos que coinciden en divina solidaridad con los gemidos humanos en medio de los avatares de nuestra historia humana y creyente. La cosmovisión cristiana de las cosas se aviene con una doble clave espacial y temporal, es decir, con una clave histórica. La intervención de Dios en nuestra historia siempre ha acontecido en un lugar y en una época. El domicilio de un contexto y la época de un tiempo. Esto nos permite acceder a este método revelatorio con el que Dios ha querido escribir cotidianamente el relato salvífico con su pueblo. Intentemos descifrar cómo esta historia inacabada ha tenido sus registros en los que el Espíritu del Señor ha sido siempre protagonista. Una palabra a propósito del tiempo. Comencemos haciendo una breve digresión terminológica, es decir, vivimos inmersos en dos tiempos que confluyen, el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. El encuentro de ambos relojes, el divino y el humano, es lo que describe la historia de la salvación, una historia que, como he dicho, acontece en el tiempo y en el espacio, porque la historia transcurre siempre en estas coordenadas espaciotemporales en las que Dios se nos manifiesta.
La historia no es un devenir monótono, ni una sucesiva sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. No es un fatalismo ni un viaje a ninguna parte. Desde que ha sido visitada por Dios, la historia de los hombres es historia de salvación. Así nuestra fe, lejos de ser una abstracción atemporal, ajena a la realidad de la contingencia humana, se explica como una experiencia real y tangible, un acontecimiento histórico, una intervención del trascendente en la historia inmanente de los hombres, que tiene concreción y ubicación en un lugar y en un tiempo determinados, y que todo lo redimensiona porque todo lo recapitula en quien es su alfa y omega, principio y fin de todo lo creado, como dice la carta a los colosenses. Nuestra fe es historia, es el postulado en aquella primera teología del inmediato posconcilio que escribió Walter Kasper en su célebre monografía Glaube und Geschichte. No es una alineación religiosa, sino la implicación divina en la realidad humana. En la Biblia hay dos términos para decir la palabra tiempo. Cuando se refiere al tiempo de Dios se usa el término kairos, siempre relacionado con una intervención del Señor que irrumpe en la historia de su pueblo. Cuando se refiere al tiempo del hombre, entonces usa el término cronos, un término casi vulgar que está indicando no una intervención de otro, sino simplemente el transcurrir de las cosas. Es necesario no confundir uno y otro concepto de tiempo para poder reconocer el paso de Dios con su kairos en la circunstancia ambivalente de cada momento de nuestro cronos. Incluso en nuestras lenguas latinas la palabra tiempo sirve para hablar del clima o de la temperatura, el tiempo que hace, y también de la vida que transcurre, el tiempo que sucede. En alemán, como también en inglés, no se confunden jamás estos dos términos. De hecho, usa el das Wetter para hablar del tiempo clima y el die Zeit para hacerlo del tiempo vida. Es importante estar atentos porque podemos confundir en nuestra existencia humana y vocacional las dos categorías. Es decir, creer que estamos hablando de la existencia, de la vida y de la historia, cuando solamente estamos hablando del tiempo y de su clima. El Señor ha dado una indicación en este sentido cuando denunciaba la actitud llena de hipocresía que tenían los fariseos, capaces de reconocer el tiempo meteorológico, pero incapaces de reconocer la presencia delante de ellos como una gracia eterna dentro del tiempo, el infinito dentro de la circunstancia. Les decía, cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís va a llover y llueve. Y cuando sopla el mar decís viene bochorno y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis pues este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Aquí estamos ante esos dos mismos conceptos con los que la parábola desliza un juicio respecto de aquellos hombres duros de corazón. Efectivamente, en su queja Jesús juega con dos sentidos de la palabra tiempo, el climático y el de las etapas de la salvación. Parece como si quienes le reconocieron hubieran utilizado un doble tipo de razonamiento, uno con lógica para juzgar las cosas terrenas y otro ilógico para juzgarle precisamente a quien tenían delante. Una persona puede convertirse en rehén de su tiempo-clima cuando está condicionada por las alteraciones del calor y del frío, signifiquen lo que signifiquen, como si fuesen las únicas a observar. Rehén de ella cuando reacciona sin más horizonte ante las cosas gratas o ingratas, ante sus pequeñas pretensiones, ante sus pequeñas conquistas, ante sus pequeños fracasos de una vida en sí misma pequeña y mezquina, como cantaba Claudio Chiefo cuando comparaba el corazón en un país que no nos acoge.
Cuando suceden estas cosas que nos acorralan en la jaula de la mediocridad, entonces estamos hablando del tiempo que hace para evitar afrontar el tiempo que tenemos delante, con toda la envergadura de su desafío. Hemos confundido, reduciéndolo, el kairos a un simple cronos. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, Juan Pablo II ha trazado una justa relación entre el tiempo y el espacio por los que transcurre la vida, porque podemos sin duda escaparnos como fugitivos de la vida, situándonos inadecuadamente ante el tiempo, la nostalgia de la fuga hacia atrás, la fantasía de la fuga hacia adelante y la mediocridad aburrida de la fuga en medio del momento presente. Pero a fin de cuentas, fugitivos al fin. Todo esto no nos permite vivir las cosas en su modo justo. ¿Qué sucede cuando miramos al pasado nostálgicamente con rencor? O cuando miramos el futuro con una fantasía que termina siendo escéptica. O cuando miramos el presente con aburrida mediocridad. Sucede entonces que estamos perdiendo el tiempo. Y perdemos, por lo tanto, la vida, como dice Jesús en el Evangelio: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso la carta de San Juan Pablo II nos indica la actitud justa ante el tiempo, porque el tiempo que Dios nos concede nos invita a hacer memoria agradecida del pasado, viviendo con pasión el presente, mientras nos abrimos con confianza ante el futuro. El agradecimiento, la pasión y la confianza representan la postura adecuada cuando miramos la vida en sus coordenadas temporales y espaciales completas. Censurar el pasado con rencor, vivir el presente sin pasión o esperar el futuro con desconfianza nos condena a vivir sin ninguna esperanza, porque no esperamos ya nada ni tampoco a nadie. El agradecimiento, la pasión y la confianza representan la postura adecuada cuando miramos la vida en sus coordenadas temporales completas. En clave salvífico del culmen de la revelación cristiana, es decir, el hoy de Dios. La historia es maestra de experiencia cristiana en cuanto que es lugar en donde nace, crece y madura siempre el hecho cristiano. Y el primer dato atendible de la historia cristiana es precisamente la entrada de Jesucristo en la historia de la humanidad. Es la historia eterna de Dios encarnada en la historia de los hombres. Aparece en el Evangelio de Lucas esta historia cristiana que da comienzo en Jesucristo, apuntando un adverbio de tiempo, hoy, en griego semeron, para indicar que la salvación y la gracia que viene de Dios ha sido manifestada como vocación y como posibilidad ante la libertad de los hombres. Es un hoy teológico, no simplemente cronológico, porque se refiere a la plenitud de los tiempos mesiánicos y ha aparecido la gracia salvadora de Dios, que se nos concedió desde toda la eternidad, pero que solo ahora, hoy, se nos ha manifestado en la revelación de Cristo Jesús. Si consideramos el hoy salvífico de la hora de Dios manifestada en su Hijo, desde una perspectiva condicionada por elementos que enmarcan en un espacio y en un tiempo un acontecimiento, entonces tendríamos que la así llamada historia cristiana comenzaría y terminaría en Jesucristo, una gracia manifestada en Él, pero que tan solo afectó la realidad espaciotemporal en la que enclavó la biografía de Jesús, una época, una región, una cultura, una lengua, una generación. La doctrina neotestamentaria sobre el carisma es la actuación del Espíritu como promesa de parte de Jesús, promesa que Él ha cumplido en el tiempo. Así la carta a los Hebreos comienza diciendo que de muchos modos y muchas veces habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Cabría esperar que esta palabra postrera del Padre
en los labios del Hijo esperado con toda la expectación mesiánica, estuviera a la altura de toda circunstancia para obtener así una eficacia incontestable. Pero es precisamente el Evangelio de Juan el que nos pone al descubierto una extraña fragilidad de esta eficacia. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis cargar con ello. Es como declarar su propia limitación, que a Jesús se le acaba el tiempo de su periplo humano, de su devenir histórico con aquellos hombres, y no ha logrado, no ha tenido tiempo para decírnoslo todo. Pero por si fuera poco aquella limitación, se une también la que experimentaron sus primeros oyentes. No tengo tiempo para decíroslo todo, y vosotros no podríais asimilarlo, no podríais cargar con ello. Ni él lo pudo decir todo, ni los discípulos habrían podido entenderlo. Así, la limitación temporal, habiendo nacido hace 2000 años, la limitación espacial, el haber nacido en la Palestina de entonces, y la limitación cultural ligada al mundo arameo, hace que la humanidad de Jesús aparentemente adolezca de una contextualización que presentaría su mensaje demasiado vinculado a la caducidad coyuntural de una biografía nacida allí, nacida entonces y nacida así. La pregunta que está en ciernes es la siguiente: aquellos pocos discípulos han podido gozar parcialmente al menos de cuanto Jesús dijo en palabras y signos. Pero ¿qué pueden hacer las personas que hemos nacido en otra época, en otros lares y con otros matrices culturales? Jesús dirá en el versículo siguiente lo que representa un apunte de respuesta. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad plena. Es decir, hay un requiebro por el que Jesús promete una solución superadora de esa triple limitación cronológica, geográfica y cultural: el envío del Espíritu. Incluso un poco antes, en el mismo Evangelio de Juan, se ha explicado cuál sería la función de ese Espíritu prometido. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos ante una doble misión de este Espíritu prometido, ese que luego nos va a enseñar cuáles son sus gemidos. Enseñar lo que no se ha logrado entender y recordar lo que acaso se nos puede olvidar. La historia de los cristianos da buena cuenta de las veces que se ha incomprendido, olvidado o traicionado el Evangelio del Señor. Hay un momento particularmente intenso en donde estas dos limitaciones señaladas quedan superadas: la mañana de Pentecostés. Allí había gente de otros lugares, por tanto, superando la limitación geográfica, y de otras lenguas, superando la limitación cultural. Y todos tuvieron acceso a las maravillas de Dios. Ambas fueron superadas por el cumplimiento de la promesa de Jesús. Sería enviado un Espíritu que enseñase y llevase a plenitud. Quedaba pendiente la superación de la limitación temporal. No solo quienes vivían en otros sitios y hablasen otras lenguas de aquella época, sino quienes además hubiesen nacido en otro tiempo. ¿Cómo tener acceso a las maravillas de Dios habiendo nacido en un tiempo diverso? Sabemos que algo sucedió para que estos condicionantes espaciotemporales y culturales fueran debidamente superados, pero la promesa hecha por Jesús en el discurso de la última cena, el acontecimiento de Pentecostés, es precisamente la superación de todos estos límites geográficos, cronológicos, culturales y generacionales, como evidencia el libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia cristiana representa el cumplimiento puntual de la promesa de Jesús como un Pentecostés prolongado y actualizado para cada generación, en el cual el Espíritu vuelve a hacer realidad ese estupor de los primeros discípulos ante el Señor
y el estupor de las gentes venidas a Jerusalén ante los discípulos espiritualizados en la estancia superior del cenáculo en aquella mañana de Pentecostés. Otras lenguas, otras culturas, otras gentes tenían también acceso a las maravillas de la salvación de Dios. Este prolongado Pentecostés en el tiempo como un permanente cumplimiento de la promesa es lo que ha dado lugar a tantos carismas, que son acciones del Espíritu Santo, que han ido construyendo la Iglesia, acercando el Evangelio eterno a cada generación temporal. En el fondo, la historia de la Iglesia es la historia de los cristianos que han acogido el don de Pentecostés en medio de sus vidas, desafíos y avatares. 3. La teología del carisma. La respuesta de Dios en las encrucijadas humanas. Hace unos años se ofreció una clave de lectura de este fenómeno de los santos fundadores, la que apuntaba Walter Dirks y el profesor Jesús Álvarez Gómez, en cuanto que afirman que los santos fundadores son una oportuna y nueva aportación del Espíritu Santo, dador de los carismas a la Iglesia, para la edificación del pueblo de Dios. En una encrucijada concreta, porque los santos, en especial los fundadores, han sido la respuesta de Dios a los desafíos y urgencias que se podían dar en una situación histórica particular. El santo no actúa por propio capricho, siempre es llamado de una u otra forma, es un vocacionado. Aquí se trata de una determinada respuesta, es decir, de la vocación a responder a un reto de la historia. No se trata, por tanto, de una simple respuesta que una persona da a Dios privadamente, sino que esa fidelidad siempre tiene unas consecuencias públicas, sociales y eclesiales, como sucede exactamente igual con su contrario, que sería la infidelidad. No hay nada neutro y no hay nada que no tenga consecuencias. Hay obviamente una dimensión personal en quien responde, y su fidelidad tiene una inmediata repercusión en la historia individual de su propia salvación, pero en la medida en que la vocación recibida responde a un carisma del Espíritu de Dios, tal carisma trasciende a la persona y lo alarga a toda la Iglesia como bendición de la entera humanidad. Enumerando algunos elementos que constituyen el ser de los santos fundadores, que han acogido en sus vidas el carisma que el Espíritu ponía en sus manos como aportación de parte de Dios a los desafíos históricos, podemos indicar los siguientes siguiendo la aportación del profesor Jesús Álvarez Gómez. En primer lugar, deben ser hijos de su tiempo. Son personas que frecuentemente han vivido su época con una grande pasión. Han vibrado, han sufrido y gozado con lo que una generación tenía como empeño, o tal vez como lacra, como esperanza. No han sido personas ajenas a su momento histórico, ni refugiándose nostálgicamente en el pasado, ni fugándose ficticiamente hacia el futuro. Han vivido su hoy con pasión y responsabilidad, lo cual es muy importante para comprender que Dios en ellos responde de modo concreto en la encrucijada de una época. En segundo lugar, son hijos de su tiempo, pero marcados por el Evangelio. No son simplemente personas con una sensibilidad histórica notable, sino que en el surco de su apertura humana también tiene cabida el Evangelio y, por tanto, el reino de Dios forma parte de su modo de ver la realidad, de sufrirla, de juzgarla y de gozarla. La realidad lúcidamente vista no es juzgada en base a baremos sociológicos, culturales, políticos o económicos, sino que es el Evangelio de Cristo lo que se torna en clave de comprensión, en clave hermenéutica de toda la realidad. Marcados por el Evangelio y constituidos en portavoces de una palabra de Jesucristo. El juicio evangélico que los santos realizan tiene también una concreción precisa
Ellos no hablan desde sí mismos, sino desde otro y por otro, más aún hablan la palabra que otro pone en sus labios. Por eso se les puede decir que son verdaderos portavoces. La palabra que anuncian como juicio evangélico sobre una realidad toma una forma carismática. Son llamados a ser recordación y memoria viva de una palabra de Jesús, completando así en la historia sucesiva lo que en el Señor tuvo su comienzo definitivo. Y finalmente son convocadores de una comunidad. Si el cristiano en cuestión no ha recibido simplemente un carisma personal que empieza y termina en él mismo, sino que tiene una relevancia comunitaria, entonces estamos ante una palabra recordada por esa persona, pero que genera una adhesión eclesial, dando lugar a una nueva familia religiosa, de la índole que sea, que es convocada en y para la escucha, en y para el testimonio profético de esa palabra recibida por el fundador o la fundadora. No es el diálogo entre esa persona y Dios, sino además la conversación que se inicia con los hermanos, que en esa palabra dialógica ellos también se reconocen. Los fundadores, al dar vida a sus obras, estaban movidos por el Espíritu, o sea, han vivido una experiencia espiritual en el sentido propio de la palabra. Bajo la guía del Espíritu realizan un tipo de exégesis único. La suya es una exégesis viviente. La lectura del Evangelio, en la que son iniciados por el Espíritu, con la característica sensibilidad hacia una determinada actitud interior de Cristo, hacia un comportamiento suyo, hacia una enseñanza suya, una vez interiorizada e íntegramente vivida, se manifiesta y se traduce en vida, en acción apostólica o ministerial, en un particular estilo de vida, en una obra, en una familia religiosa que con su misma presencia se convierte a su vez en exégesis viva y colectiva de aquellos determinados aspectos del Evangelio que se podían haber olvidado, no entendido o tal vez traicionado. En la misma línea afirmaba von Balthasar algo sobre los santos que podría ser aplicado a quienes, como depositarios de un carisma, han sido fundadores. Son una nueva interpretación de la revelación, un enriquecimiento de la doctrina respecto a nuevos rasgos hasta entonces poco considerados. Aunque ellos mismos no han sido teólogos o doctos, tantos de ellos no lo fueron, su existencia, la propia vida, es un fenómeno teológico que contiene una doctrina verdadera dada por el Espíritu Santo, de modo que representan aquella parte viva y esencial de la tradición que en todos los tiempos muestra al Espíritu Santo en un acto de interpretar de manera viva la revelación de Cristo fijada en la Escritura. Por eso son, dice von Balthasar, un evangelio viviente, una exégesis vivida. Es un Pentecostés prolongado en el tiempo como un permanente cumplimiento de la promesa de Jesús, lo que ha dado lugar a tantos carismas que han ido construyendo la Iglesia y acercando el Evangelio a cada generación. Cuarto punto, el don del Espíritu en la espesura de los hombres, los tres gemidos. Hemos visto que hay una revelación con limitaciones humanas por parte del Señor, del Mesías esperado, como Él hace un requiebro donde dice estas limitaciones serán superadas con quien será enviado el Paráclito. Y ese cumplimiento de la promesa ha tenido lugar en el transcurso de la historia, cuando ese Espíritu suscita carismas. No son en quinto evangelio, son las palabras dichas por Jesús que fueron olvidadas, gestos de Jesús que fueron traicionados, y el Espíritu suscita a través de la historia carismas que recuerdan y actualizan lo dicho y dado para siempre en el Hijo bien amado. Cuarto punto, por tanto, el don del Espíritu en la espesura de los hombres, los tres gemidos.
En una publicación de hace años, Carlo Maria Martini expuso una aproximación al papel de María en las bodas de Caná, como una mujer que detectó gemidos. Hablaba cómo la madre de Jesús percibió la carencia, la penuria, los gemidos de aquellos novios que se quedaron sin vino en su fiesta nupcial. Martini partirá de lo que él quiso llamar la teología de los tres gemidos, al hilo del texto paulino de la carta a los romanos. Un gemido no es un grito desaforado, ni tampoco un suspiro terminal, sino un modo concreto de expresar la carencia, la pobreza, la indigencia, tal vez la alegría desmedida o el placer, pero con el trasfondo de esperanza de quien se sabe escuchado. No se gime ante nadie, sino ante alguien. El verbo gemir es el que se emplea en los evangelios para expresar acciones taumatúrgicas de Jesús. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, es decir, ábrete. Esa expresión de suspiro en el original griego es gemir. Él gimió, que es el mismo que nos encontramos en el relato del discurso de Esteban al recordar la salida de Egipto en su discurso de los Hechos de los Apóstoles. Con mis propios ojos he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado sus gemidos y he bajado a librarlos. Ahora ven que voy a enviarte a Egipto. El gemido de Jesús y el gemido de su pueblo. Es un texto bello y sugerente que San Pablo nos aporta en la carta a los romanos. Algunos lo han llamado precisamente, con Martini, la teología de los gemidos de Dios. Dice así: porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, concluye, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. 3 gemidos, por tanto. El gemido de la historia, el gemido del corazón y el gemido del mismo Espíritu de Dios. Tenemos los 3 gemidos que va enarbolando el apóstol en este central capítulo 8 de la importantísima carta a los romanos. El gemido de la creación es el grito de una historia inconclusa, una historia sucumbida en las 1000 fracturas que hacen del relato de los siglos algo ambiguo, agridulce y claroscuro. Todas las conquistas de una humanidad perfeccionada y todas las derrotas de una humanidad pervertida, todos los avances en tantos sentidos y todos los retrocesos inconcebibles. El símil que emplea San Pablo es elocuente: los gemidos de un parto, es decir, el grito de la vida que no sabe nacer, que no acierta a darse a luz, que no logra superar su eterna gestación, como una historia inacabada que se sabe rematar, que no sabe rematar ni aprender de sus propios errores del pasado, no sabe afianzar las pequeñas o grandes victorias logradas y no acierta a seguir soñando nuevos horizontes serenamente. El gemido de la creación es el gemido de la historia, como un parto que no termina.
encuentran eco las palabras que ya enunciara la Constitución Gaudium et Spes. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, se ve al mismo tiempo, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas. Fin de la cita. Pero no es únicamente esta historia que grita su parto siempre pendiente, sino que también los que han sido agraciados por el regalo de la fe en su encuentro con el Señor Jesús, también ellos adolecemos de sus gemidos particulares a pesar de tener las primicias del Espíritu. Luces y dones recibidas a lo largo de una vida, nuestra particular biografía, no nos inmunizan para poder caer dejando espacio a la ambigüedad que nos hace tibios, mediocres, incoherentes, contradictorios, pecadores, permitiendo que los viejos pecados o los que se pueden perversamente estrenar cualquier día protagonicen también nuestra andadura como cristianos. Y esto es lo que expresa el gemido de nuestro corazón, el gemido de nuestra conciencia, cuando dan cuenta de lo que no logramos sanar ni encauzar en una senda de conversión firme y definitiva, dejando espacio a la verdad, a la bondad o a la belleza que no nacen en medio de nuestros gemidos que dan cuenta de ellas. De ahí venimos al tercer gemido del que habla San Pablo, el gemido del mismo Dios, el gemido de la historia y el gemido de mi corazón se encuentra con este último gemido. No deja de tener su punto de conmiseración, esa especie de solidaridad divina con la que, viendo el gemido de la historia y el de nuestro propio corazón, también el Espíritu del Señor ha querido gemir junto a nosotros. En su caso se trata de un gemido que se torna en plegaria, porque un grito o susurro que pone en los labios el más dulce de los nombres que Jesús nos enseñó para dirigirnos a Dios, Abba, Padre. El gemido del Espíritu es Abba, Padre. Esto significa que el gemido del Espíritu es devolvernos la filiación divina en medio de todas nuestras intemperies o de nuestros gemidos sencillamente huérfanos. Y en esa orfandad se escucha potente el gemido del Espíritu que allí grita Padre. Tres gemidos que son una auténtica síntesis de la historia incompleta, con su creación circundante, con su humanidad vulnerable y con la presencia del Espíritu de Dios que nunca se ausenta ni se cansa de estar proponiéndonos siempre una promesa que no caduca jamás. Conclusión. Los santos portadores y portavoces de los gemidos de Dios. El grito del Espíritu se hace carisma concreto como reclamo que nos coloca de nuevo en el camino justo de nuestra andanza. Es lo que en la liturgia del canon romano, en su plegaria eucarística, se denomina la compañía de los santos. No son héroes al uso, ni personas de cartón piedra impasibles o inasibles, sino que son los que, fiándose de otro, se han dejado acompañar, han consentido que se les levante, se les cure y se les envíe con encomienda testimonial. Son los santos nuestros hermanos.
no vienen a aportar una palabra no dicha por Jesús. No vienen a exponer o a exhibir un gesto que no se reconozca en el Maestro. Vienen a recordarlo y hacerlo nuevamente visible. Portavoces y portadores. Al marchar de nuevo al Padre aquel bien amado Hijo, no se marchó deshaciéndose de la humanidad que asumió sin dejar de ser Dios. Se llevó nuestra humanidad en la suya, para que entrase en el cielo esperado el latido de nuestro corazón que palpita en sus entrañas divinas. Pero mientras se despedía de sus discípulos, dejó dicho que quedaba una promesa en el aire. El Padre y el Hijo enviarían, como hemos dicho, al Espíritu como abogado y consolador. Aquel adiós nos acercaba a dos escenas bien distintas. Una, la de los discípulos encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Otra, la plaza de Jerusalén atestada de gentes que venían del mundo entero, como si hubieran sido convocados allí para escuchar o para recibir algo pendiente. Son los dos ámbitos que nos resultan familiares a nosotros en no pocos sentidos: la encerrona del miedo y la plaza de los desafíos. Había miedo en todos. Había miedo de todos los colores, había sospecha ante cualquier sobresalto, las puertas cerradas a cal y canto, hasta que llegó María, la Madre de Jesús, y transformó aquella encerrona en un retiro de Adviento, el primero de todos. Esperar, les dijo, estamos aquí para esperar, para aprender a esperar, porque se nos hizo una promesa que no pueden defraudar. Oremos para poner nombre a nuestras preguntas y abramos el corazón para que cuando llegue el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús, reconozcamos en él la respuesta. Nosotros, 2000 años después, también andamos entre nuestras tentaciones de mirar devotamente al cielo, totalmente distraídos, con mucha piedad, o afanarnos desesperados ante los desafíos de la tierra que no sabemos gestionar. Y sentimos los miedos de todas las clases, los cansancios de toda ralea, mientras que censuramos las preguntas que nos hacen mendigos de respuestas verdaderas. Es ahí donde Dios nos espera, nos abraza y nos abre al significado misterioso que puede ir dejando en nosotros y entre nosotros esta dura experiencia. Pero aquel espíritu tenía como misión la de recordar y culminar en plenitud de verdad lo que a través de la historia de la humanidad se llegaría a olvidar y seguiría sin entenderse. Traiciones y falta de comprensión honda nos harían ignorantes y necios, pero Dios no quiso resignarse a semejante despropósito. Ese espíritu vino en aquella mañana de Pentecostés para eso. No obstante, quienes no estábamos en aquella plaza, quienes no hablábamos aquellas lenguas, quienes nacimos después en tantos otros lugares y en otros tiempos, ¿cómo haríamos para poder acceder a las maravillas de Dios que en todos los idiomas se cantaron por parte de unos discípulos llenos de fuego? Es donde entra lo que llamamos el don de nuestros hermanos los santos. Ellos han puesto el domicilio de sus circunstancias y la fecha de sus edades para que cuanto el Padre nos dio para siempre en su Hijo, en nosotros, que nosotros tendemos a olvidar y a traicionar con nuestra mediocridad, cansancio y pecados, el Espíritu siguiera recordándolo y continuase haciéndonos poderlo comprender. Esto es cabalmente lo que han hecho y siguen haciendo los santos, porque en ellos el gemido de Dios, ese que grita va, se hace respuesta. En medio de una historia que no acierta a nacer debidamente, o en medio de una contradicción personal de nuestra razón y nuestro afecto, el gemido de Dios se hace carisma, que viene a proponernos lo que ya estuvo siempre dicho y donado, pero que tiene ese sello tan propio de las cosas del Espíritu.
que aunque nos diga y nos dé lo mismo, Él jamás se repite, dándonos el patrimonio de su divino legado. Nos da lo mismo, lo único, lo del Hijo bien amado, sin que Él nunca se repita. Por eso no hay carismas clonados. Somos los herederos de este gemido filial que en nosotros grita el Espíritu, y con él se nos confía una encomienda, la tarea de acercar en el caos de la historia ese cosmos de bondad y de belleza que la llena de paz, de armonía y de verdad. Es la herencia y la tarea que se transforma en nuestra misión eclesial. Muchas gracias.